el caso Odebrecht sigue acaparando las portadas de los diarios del mundo. En Panamá actualmente se mencionan a 17 investigados. Justamente vamos a conocer la opinión de la defensa de uno de los investigados, en este caso, Mario Martinelli. Para eso nos acompañan José Nelson Brandao y Javier Quintero. Bienvenidos ambos a Next Noticias. Son distintas las opiniones en el área, hay mucha confusión también al respecto y queremos conocer, como bien dije, pues la percepción de ustedes como defensa de Mario Martinelli. Para empezar, y que es básico, ¿cómo se enteran ustedes de que Mario Martinelli era uno de los investigados por Odebrecht? A partir de la conferencia de prensa que brinda la procuradora Kenia Porcel, previo a esto ya se les había notificado. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Ciertamente, antes de la conferencia de prensa de la distinguida señora procuradora, ya había policías recorriendo la ciudad buscando a los supuestos imputados. Es necesario decirle a la ciudadanía que el pueblo tiene que saber que los abogados no han podido acceder a los expedientes. A eso mismo iba. Esta es una justicia totalmente irregular, un desarrollo de un proceso irregular, toda vez que usted no puede mantener en una indefensión a los imputados, no señalándoles cuáles son los elementos probatorios sobre los cuales supuestamente se sostiene la acusación. Hay un auto de imputación de cargos donde no existe absolutamente ninguna imputación o un acto que describa que don Mario Martinelli cometió un delito. Lo cierto es que existe una gran preocupación a nivel nacional de saber que Odebrecht, una empresa que ya confesó en los Estados Unidos, en Suiza, en Brasil, que ha dado sobornos en la República de Panamá y en donde han pasado millones de dólares, se habla de que existen en Panamá contratos por más de 12.000 millones de dólares que se han dado a Odebrecht en contratos. No obstante, esta investigación que ha dado tanta bulla, tanto melodramatismo, usted al final se señala que se están investigando 6 millones de dólares que existen en Suiza que supuestamente fueron provenientes de cuenta de Odebrecht. 6 millones de dólares. Si son 12.000 millones de dólares en contratos, y nosotros, el pueblo panameño, que somos muy dados a hacer cuentas, si hay un 10% de coima, debe haber 1.200 millones que hay que investigar. Si son 5%, deben ser 500. Que se deben investigar de qué periodo a qué periodo. Porque desde que Odebrecht vino aquí, la Procuraduría General de la Nación, en vez de conducir gente inocente a las fiscalías, debe mandar a hacer auditos de la cinta costera, de los proyectos Remigio Rojas, de los proyectos de irrigación de Madden y todos aquellos proyectos que intervino y ha intervenido y está ejecutando y que Odebrecht. Actualmente hay 2 proyectos, Metro, Línea 2 del Metro, y también está las coimas no se pagan por gusto. Y si ya una de las grandes preocupaciones de nosotros los abogados, porque también somos panameños, es que se esté promoviendo un proyecto de ley para promover la impunidad. Da vergüenza ver un artículo que dice que al imputado se le desimputará si confiesa. ¿Cuál es la primera consecuencia de desimputar a un imputado? Que es esa la investigación. Ahora, don Nelson, para irnos poco a poco a ir desgranando el asunto, ¿qué se les dice a ustedes cuando piden ver los expedientes? ¿Cuál es la excusa entonces si ustedes como defensa no tienen acceso? Primero, que lo tenían ocupado desarrollando la investigación. Segundo, que habíamos pedido, algunos abogados pidieron habeas corpus y estaban sacando copias. La justicia exige que saquen 2 copias inmediatamente y lo pongan a disposición de los abogados. Solamente hemos visto la resolución que imputa los cargos, que además no imputa ningún cargo. En este caso, los señores San Llorén, el señor Suárez y el señor Martinelli formaron antiguamente parte de una junta directiva. ¿Es actualmente miembro, casualmente? No, en lo absoluto, ni accionista. Pero el señor Martinelli fue miembro de esa junta directiva, pero esa empresa ni siquiera se le acusa de haber recibido fondos de Odebrecht. Ni siquiera. Esa empresa, los actuales propietarios señalaron, para justificar la presencia de 6 millones de dólares en una cuenta en Suiza, que se ganaron la plata vendiendo honestamente unos bienes inmuebles. ¿A partir de qué año? Porque se habla incluso que el señor Martinelli ya no pertenece desde el 2012. Desde el 2012. Entiendo. Y supuestamente el blanqueo de capitales se hizo en el 2015-2016. Y le digo la imprecisión de 2 años
porque definitivamente que no tenemos conocimiento de lo que hay en ese expediente. La Procuradora General de la Nación tiene que comprender que esto no es asunto de confianza, porque ella ha pedido confianza al pueblo panameño. A eso mismo iba usted. Este es asunto de resultado. Hay que auditar todas las obras de Odebrecht, hay que ver dónde fueron los dineros, hay que analizar las cuentas. Por favor, no puede el Ministerio Público estar en la Asamblea Legislativa promoviendo un proyecto de impunidad cuando el pueblo clama justicia. Queremos saber la verdad. Cada vez que todas las investigaciones se centran en afectar a un Martinelli, ¿qué hay detrás? Que se haya una investigación integral. Oiga, entonces la justicia se deslegitima, quedamos con dudas, y lo que debe ser un desarrollo de una justicia sana se convierte en una persecución política. Don Mario Martinelli no ha cometido, después de 2 años de juicios, no hay un solo hecho que se le haya podido probar. Los auditos de la Contraloría General de la República ni lo mencionan. Él tiene congeladas sus cuentas actualmente. ¿Esto es por este caso, por los casos anteriores que se le siguen? Se habla de 22 millones. ¿Es esto cierto o es falso? Es falso. Los frutos de trabajo del señor Martinelli de toda su vida, 4 millones de dólares, están congelados. O sea, todos sus esfuerzos. Tal vez haya una gran frustración. ¿A cuánto asciende? Porque está la duda allí, 22. No, los 22 millones de dólares se refieren a otras cuentas de otras personas en otros países, pero el señor Martinelli no tiene más que, después de ser dueño de una de las empresas más grandes de Panamá, accionista de una de las empresas, su patrimonio ha sido secuestrado totalmente. Él fue muy tajante a su llegada al edificio Avesa, decía: yo no confío en la justicia, yo no tengo nada que ver, se veía visiblemente molesto y valga la redundancia. ¿Ustedes cómo perciben la situación de justicia en el país actualmente? ¿Hay confianza, no hay confianza? ¿Es difícil ejercer el derecho por estos días? No hay confianza, primero, porque no tenemos acceso a los expedientes. No hay confianza porque ya llevamos 3 investigaciones en las cuales no se nos ha presentado ni una sola prueba de la comisión de un hecho delictivo, y aún así ha habido detenciones, medidas cautelares, fianzas. O sea, han hecho una praxis judicial con el señor Mario Martinelli siendo totalmente inocente. Señores, nosotros, el mismo señor Martinelli ha pedido que se investigue, pero que se investigue seriamente. Hagan su trabajo, señores miembros del Ministerio Público, el pueblo los apoya, nosotros los abogados los queremos apoyar, pero llamen a la espía, llamen a los contadores públicos autorizados y vayan y hagan su trabajo de auditoría y determinen dónde está la coima, quién coimió y a quién, pero con pruebas, con evidencias, porque si esta etapa histórica ustedes la pasan desapercibida y no hacen la investigación que deben hacer, la historia los condenará y la justicia los alcanzará, porque por omisión también se delinque. Quiero pasar brevemente con el proyecto de ley 245, nos acompaña también Javier Quintero. Este proyecto ha sido muy cuestionado, se ha pasado ya a segundo debate, pero hay quienes dicen que promueve la impunidad. ¿De qué manera? Para que nos amplíe un poquito según su percepción y su análisis. Sí, fíjese, el proyecto de ley 245 definitivamente se ha instrumentado para traer al proceso penal inquisitivo una figura del proceso penal acusatorio que guarda relación con la delación premiada, que consiste en que si un imputado colabora señalando a otro individuo como autor o partícipe del delito, tiene derecho a recibir un premio que consistirá bien en la rebaja de la pena o bien en la desimputación, es decir, su salida total del proceso al que inicialmente fue imputado. Genera suspicacia el tiempo, ¿no? Claro, que coincide por supuesto, con la investigación porque Odebrecht. En el contexto del proceso penal acusatorio, esta figura funciona muy bien porque es congruente con todas las garantías que gobiernan los procesos penales en este y en cualquier país del mundo. ¿Y a qué me refiero? A que en el propio artículo 220 del Código Penal Procesal Penal dispone que cuando el colaborador señala a otra persona, el premio que va a recibir queda sujeto a que comparezca a declarar. Y en el proceso penal acusatorio, el único espacio para declarar es el juicio oral. Se realiza frente al tribunal y con la oportunidad de todas las partes para controvertir, contradiciendo, para
interrogar y contrainterrogar a ese declarante que ha hecho un señalamiento contra otro. El proyecto de ley agarra el texto íntegro del artículo 220 del Código Procesal Penal e intenta trasladarlo al proceso penal inquisitivo. Pero ¿qué ocurre con el proceso penal inquisitivo? En el proceso penal inquisitivo declarar no significa lo mismo que en el proceso penal acusatorio. Porque ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Que en el inquisitivo el funcionario que hace el acuerdo con el imputado es el mismo que está habilitado para recibirle la declaración. Es decir, que el fiscal le va a ofrecer un premio al que declara y él mismo le va a recibir la declaración sin ser sometido a ningún contradictorio frente a un tribunal. Eso hay que analizarlo en congruencia con las palabras del diputado Leandro Ávila en el programa de debate abierto que se proyectó en el día de ayer. El diputado Leandro Ávila decía que él había escuchado el rumor de que la discusión del proyecto 245 había sido traída a la sazón porque había un ciudadano brasileño que tenía interés en venir a declarar sin verse afectado en ningún proceso y regresarse de inmediato a su país. Eso va dibujando que se puede dar la situación de que la intención de un proyecto como este sea la de procurar la oportunidad para legitimar procesalmente la justicia selectiva, en el sentido de que traiga a un individuo a señalar a determinadas personas, lo retiro del proceso y todo el mundo queda sin oportunidad de conocer la verdad. ¿Pero puede pasar que venga únicamente a declarar y no se someta a un juicio o una actividad similar en Panamá? Eso es absolutamente incongruente con todos los principios que gobiernan los procesos penales aquí y en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿su vaticinio es que la ley va a pasar en la Asamblea? Desafortunadamente, si no se hace la resistencia debida, es posible que pasen la ley en la Asamblea, pero además añado que esto va en contraposición con el ejercicio legítimo de la abogacía, porque si se crea esa oportunidad de que un fiscal pueda negociar con una persona para señalar a otro y retirarlo del proceso, se va disminuyendo las posibilidades del abogado. ¿Hay alguna figura arriba que pueda evitar esto, además del fiscal? ¿Se contempla eso? Claro, bien podría el presidente de la República promover una objeción de inexequibilidad, porque este proyecto de ley en ese artículo evidentemente viola la Constitución. Bien, me están pidiendo tiempo, pero brevemente y antes de irnos, abogado Brandao, ¿cómo está el estado de salud de Mario Martinelli? ¿Esto debe contemplarse al momento de pedir o darle una medida cautelar? Particularmente a él se le ha hecho una revisión en medicatura forense. ¿Tienen el resultado? Todavía no tenemos el resultado de medicatura forense, por lo menos la defensa no tiene conocimiento. Sabemos que ya está listo porque don Mario acudió a la medicatura forense, pero el señor Mario Martinelli tiene preconstituido una situación de enfermedades crónicas que exigen que con él haya un tratamiento especial por parte de los funcionarios del Ministerio Público que lo han comprendido, y hay 3 análisis que concuerdan en lo mismo y hasta ahora las fiscalías han procurado respetar esos exámenes de médico forense. De momento, por este caso, no hay medida cautelar, no se sabe si se le llama nuevamente a rendir indagatorias. ¿Cómo está el proceso en este momento? De momento no hay nada, lo que sí que antes de terminar la declaración del señor Martinelli, se nos quiso notificar de una resolución componiendo un error del auto de imputación de cargos, por cuanto que parece que se equivocaron en un artículo. Con lo cual, nosotros en principio nos opusimos a notificarnos hasta después de concluir la indagatoria, cosa que en efecto hicimos, y dejamos constancia en el expediente que no se puede imputar nuevos cargos o adicionar cargos adicionales después del auto de imputación de cargos, por lo cual ya comienza a ver que la presurosidad con que están actuando los induce a cometer errores, cosa que no debe pasar, porque la historia, en este momento histórico que pasa Panamá, no admite errores. Es necesario llegar a la verdad, y por favor, la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, que es el proponente del 245, tienen el momento histórico de salvar la entereza de la nación panameña, porque si ese proyecto pasa, el irrespeto a la Constitución, el irrespeto a la dignidad de los panameños sería incomprensible. Panamá no puede soportar eso. Quedaríamos como el país más corrupto del mundo y eso no podemos permitirlo. Bien, nos acompañó esta mañana José Nelson Brandao, también Javier Quintero, ambos defensa de Mario Martinelli, uno de los implicados en el caso Odebrecht en Panamá. Con esto